47, a partir del versículo 1, dice Ezequiel, como discípulo, como nosotros también, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000. Y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrare estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y llenamos nuestro rostro y oramos: Señor, gracias te damos. Gracias, amado, hacenos estar en ti y tú estés en nosotros. Y eso nos basta. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento. De verdad que una vez más de Dios se nos es dado, se nos es ofrecido. Hoy una vez más a descubrir mayores connotaciones y conocimiento de aquel en el que hemos creído, ¿no? Y que pronto podamos decir, como Job: yo sé a quién le he creído. Y que estemos de eso seguros, y que podamos acceder hoy a una mayor revelación según el camino en el cual Dios nos está poniendo hoy a todos nosotros como iglesia. Yo no sé si lo has notado, pero desde hace 2 domingos atrás el Señor nos va guiando más y más al seno de Dios el Padre. El Señor Jesús nos está guiando más y más a ese su destino para nosotros eterno. Un destino que entonces no es incierto y no es ningún otro. Nuestro destino hoy y por la eternidad se llama Dios. Y con Él podemos estar hoy. No solamente en el más allá. Hay gente que anhela la muerte como para poderse encontrar con el gran yo soy, que hoy es ya encontrable. Si le buscas de todo corazón, dice el Señor, me vas a hallar, porque seré hallado de los que me buscan de todo corazón. Aleluya. Y el hermano Ezequiel, que viene de largo camino, como nosotros, ¿no? Venimos quizás de largo camino. Él ya estaba aquí a estas instancias en el capítulo 47, pero igual tenía que conocer más de lo que ya había conocido. Esto nos hace acordar de la palabra del pasado domingo. ¿Cuántos estuvimos el domingo pasado? Levanten la mano. Y los que no levantan la mano, otro rezonguito, ¿no? Así vamos, pasando revista el Señor. Decíamos en un mensaje en estos días pasados, ahí en el WhatsApp. El domingo pasado se nos decía algo parecido. Decíamos en el caso del discípulo Eliseo, alguien que tenía que conocer más de lo que ya conocía, porque siempre hay más. ¿Cuántos dicen conmigo hay más?
no más de Dios, de lo que Él me puede dar solamente. Claro que hay más también en ese rubro, pero sobre todo hay más de Él, del conocimiento de Él mismo, que es lo único que en verdad nos va a enriquecer. Porque lo demás son riquezas inciertas. Hoy podés tenerlo todo y mañana perder y quedarte con ninguna cosa. Pero esta es la única riqueza verdadera y cierta, hacia la cual el discípulo Eliseo quiso ser llevado por su maestro Elías. Y acá también parece que este discípulo, podemos llamarlo así, a Ezequiel, tenía más para conocer. ¿Cuánto dicen tengo más para conocer de mi Dios? Si pensaste que llegaste, te equivocaste. Decirle que tenés algo, hay mucho más. De ahí aquellos que se aburren o piensan de esto, que siempre lo mismo, qué equivocados que están, ¿no? Qué equivocados que estamos. Capaz que también nosotros en algún momento pensamos haber llegado. Ni yo pretendo haber llegado, decía el apóstol Pablo, sino que prosigo hacia adelante. Y de repente, un poco de todo esto es de lo que se está tratando ahora, cuando se le deja ver algo a Ezequiel, y es sobre todo ese algo que habían aguas. Desde Dios hay aguas. Dios quiere y puede y tiene con qué saciar nuestra sed. El agua es imprescindible. Se puede vivir sin comer, pero no se puede vivir sin beber agua. Hasta un punto, ¿no? Realmente esto es algo que tenemos que entenderlo para con lo espiritual. Como que Ezequiel tendría que aprender esto, que saber de esto, que había algo que nos gusta decirlo mucho en esta época de modas, como siempre hubieron capaz, ¿no? Más en los últimos tiempos de modas, de frases y modas temáticas en la iglesia, que nos gusta hablar mucho del río. Bueno, sí, es verdad, y está bien. La Biblia habla del río. De un río, hermano, de agua salutífera. Fue lo que vio Ezequiel en esta primera instancia. Un río que se estaba emitiendo, que estaba emergiendo. Si dice, mirá, ¿desde dónde, no? Y aquí aguas, versículo 1, en la mitad, dice que es aguas que salían de debajo del umbral. ¿Cuántos creemos esas aguas de Dios? ¿Dónde están? Debajo del umbral. ¿Dónde están? Primeramente podemos señalar en términos más generales, están en la puerta. El umbral habla de una puerta, ¿no? Las aguas vienen de mi Hijo, dice el Dios de los cielos. Jesús, que es la puerta. Dice que aquel que en él creciera, de su interior correrían ríos. ¿Y cuántos quieren esas aguas salutíferas? Esas aguas están siendo emitidas, dice la edición profética de Ezequiel, están saliendo, dice, de debajo del umbral. ¿Eso qué quiere decir? En la parte inferior de la puerta. ¿Vos querés beber de ese río abundante de aguas que Dios te quiere dar? Bueno, eso está por debajo del señorío y la autoridad de Cristo Jesús. Debajo del umbral, por la parte inferior de esa puerta, cuando uno se humilla a través de Cristo, accede a esas aguas gloriosas que, además, ¿qué? Como para narrar más sobre esto y conocer más en detalle, esas aguas, además, nos cuenta, y podemos ir ahora, Apocalipsis, en el capítulo 22, no Ezequiel, otro discípulo, que también capaz que estaba en el término de sus días y pensaba que ya Dios todo lo conocía, pero terminó conociendo más, porque hay más. Lo decíamos al principio. Y hubo más, como para tantos otros, también para nosotros, como para Ezequiel, también para el apóstol Juan. Mirá en Apocalipsis 22. Y cuando ya era un viejito de más de 90 años, el apóstol Juan siguió conociendo más y vio más sobre ese río que vio Ezequiel. Y se le mostró también al apóstol, en el capítulo 22, versículo 1, dice el apóstol, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
¿Dónde lo encontró Ezequiel? Donde el ángel lo dirigió, dice que lo volvió a la puerta. Y lo encontró que emanaba de la parte de más abajo de la puerta, que es Cristo. Cuando hay humillación y sometimiento, el río de Dios, hermano querido, no se va a hacer esperar. Ese río de Dios va a llegar, pero un río solamente de aguas salutíferas. En realidad se nos extiende más el conocimiento acá en Apocalipsis y se nos dice que esto se le mostró, como el apóstol Juan se nos quiere mostrar también a nosotros en este tiempo, era un río limpio. Que estemos bajo esa corriente, esa afluencia de vida que es tipificada en lo que representa el Espíritu Santo mismo. Es un río, dice, de agua limpia. Cuando uno busca en profundidad, en las profundidades a Dios, y esto a través del umbral de la puerta que es Cristo, vas a denotar que el agua limpia, va a estar corriendo por todo tu ser. Y eso es vital y trascendente e imprescindible, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando uno busca sin la presencia de Dios en profundidad, esa agua, lo primero, esa presencia, ese fluir de Dios a través del Espíritu Santo, lo primero que hace en vos y en mí es traer limpieza. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo también necesito ser limpio? Límpiame más. Esa agua que vio el apóstol era de agua, era un río limpio, de agua de vida. Puedes estar en el mayor de todos los apagones, puedes estar bajo el más horrendo apedreo de problemas, pero cuando te conectás con el trono, con el agua de Dios, vas a encontrarte con agua de vida. Todo lo que estaba muerto va a resucitar. Aleluya. Todo lo que estaba apagado y debilitado se va a fortalecer. Dale el aplauso y decirle, yo quiero eso que se le dio a Ezequiel, lo quiero para mí también. Lo que se le dio al apóstol Juan también, lo quiero para mí. Agua limpia, agua de vida, y también termina diciendo agua resplandeciente. Hermano, entendamos la vital importancia que tiene esto. Cuando uno se conecta con el trono, como se le quiso conectar a Ezequiel con el trono, es para que nosotros recibamos esa luz resplandeciente de Dios. Y vas a ser la luz que Dios manda que seamos. Luz resplandeciente. Un agua que resplandece en luz. Algo que te va a hacer iluminar en este mundo. Algo que va a echar fuera todas las tinieblas. Todo eso, en cierta medida, y con cierto grado de revelación narrada, por lo menos, fue lo que vio Ezequiel, donde volvemos al capítulo 47. Algo que lo vio ese hombre. Algo que le era dado a ese hombre, hermano, ¿sabes? En un tiempo tal como este. En aquel tiempo Ezequiel y los de su generación estaban sufriendo en alguna parte del pueblo, no en él, obviamente, cautividad. Pero hoy el Dios de los cielos abre de par en par las puertas de su reino para hacer resplandecer ese río en nosotros, para darnos a beber en nuestra más profunda sed esa agua limpia que además limpia y santifica. Y todo esto lo vio Ezequiel, y volvemos la mirada a donde estábamos, donde leímos al principio, a Ezequiel 47. Todo esto lo vio que se daba hacia el frente, hacia el oriente, porque la fachada estaba hacia el oriente. Hermanos, nosotros sin vueltas tenemos que ir de frente a Dios, sin rodeos, porque este río corre desde la fachada mismo y directamente hacia nuestro corazón. Un río que salía desde el frente, vio Ezequiel, y un río que descendía de abajo. Y yo cuando me encuentro esa expresión descendía de abajo, pero no narró más, no reveló más, yo dije, ay, me acordé mal, porque yo sabía que era debajo del trono. Pero luego en Apocalipsis, recién estuvimos, recién leímos, vimos que ese río
no solo sale de abajo del umbral de la puerta, sino que es un río que emana directamente del trono de Dios. Dale el aplauso y yo quiero dar a raudales de esa abundancia de vida y de paz. Aleluya. ¿Quién más vio? Mirá cuánta luz, cuánta revelación Dios nos quiere dar a conocer. Versículo 2 al final, estamos en Ezequiel 47. No sé si estamos con las letras, sí. ¿Quién más vio este hombre que quiere que también nosotros lo veamos? Porque como se nos reveló a él, Dios nos lo quiere revelar a nosotros. Vio, y dice, y vi, final del versículo 2, que las aguas salían del lado derecho. ¿Quién está al lado derecho del trono? Jesús. Es imprescindible, hermano, determinar, entender, creer y evaluar esto, y evaluado, darnos cuenta de que no es sin Él, y es por medio de Él, y es desde Él y a través de Él. Aleluya. Esa agua que sale del trono de Dios y del Cordero, ¿se acuerdan? Apocalipsis 22:1. Esa agua la vio Ezequiel que emanaba, como está emanando. Un agua que no hay que dejarla correr, como dice el dicho, en este caso no hay que dejarla correr. Un agua que no hay que dejar que se desperdicie, un agua que está brotando para saciar tu más profunda sed. En momentos de Ezequiel, que quiere decir Dios fortalece, Dios te quiere fortalecer. En momentos de cautividad para mucha parte del pueblo, pero no para ti, si sos un Ezequiel, un por Dios fortalecido. Un alguien llamado no solamente a ver esto, a oír de esto, a conocer de esto, sino como Ezequiel a entrar en esto. Porque dice que por ahí había un varón, versículo 3, ¿no? Ezequiel 47, un varón, dice el final del versículo 3, que me hizo pasar por las aguas. Vos perdonadme, ¿no? Que yo a veces como que te obligo, pero soy de parte de Dios como aquel varón que te quiere hacer pasar por estas aguas. Hay gente que capaz que dirá en la iglesia, no, pero pastor, ¿qué pasa? Se le dio por lo mismo de hace 2 domingos atrás, que el trono, que el Padre, que Jesús, el camino a Dios. Es que era lo que Dios le había mandado a aquel varón y lo que Dios le mandó a este varón. Hacerte pasar por las aguas. De nada te sirve, de nada te vale que simplemente te infles, te llenes, te engordes de conocimiento mero y mental e intelectual, pero nada, muy poco de experiencia. Porque si vamos a los términos generales, a la experiencia era llamado Ezequiel, pero no a una mínima experiencia en todo esto, aunque iría de menos a más, sino a una vital y desbordada experiencia con el río que sale del trono de Dios. Pero todo esto, hermanos, si lo queremos en profundidad y en abundancia, lleva sus etapas. Primero, yo creo que lo primero fue que Ezequiel hiciera caso de la visión que se le estaba dando. Vos estás viendo lo que se te está describiendo, el óleo que se te está pintando espiritualmente, estás mirando, estás viendo de lo que se está hablando. Él pudo verlo de una forma y nosotros también lo estamos viendo, porque yo y la mayoría de nosotros no hemos visto de lo que estamos hablando, pero conocemos de lo que estamos hablando, como que lo hubiéramos visto. Y porque esto es para todos. Primero Ezequiel tenía que dar crédito a lo que se le estaba diciendo. Segundo, tenía que hacer no caso omiso a lo que se le estaba hablando. Porque que venía este varón y que lo haría pasar por las aguas, no era alguien como que no fuera de Dios, sino alguien de parte de Dios, como un ángel, ¿no? Un alguien al cual Ezequiel no habría de resistirle, porque sabía que le era enviado por Dios y para bendición de él. ¿Cuántos dicen esto? Me es enviado por Dios y para bendición de mi vida. Entonces Ezequiel, hermano, se puso en marcha, como que estaba en terreno seco. Y si Dios está hablando estas cosas es porque hay muchos que están en terreno seco, espiritualmente hablando. Él estaba en terreno seco. Pero llegó el tiempo final de andar por tierra seca, de andar por los desiertos, por las tierras áridas. Porque nosotros, hermanos, no podemos estar así. Lo que sustenta
al mundo y a la creación, dice la epístola de Pedro, es el agua. Dios mismo que lo creó todo y nosotros somos sostenidos por esto. Y en este tiempo Dios te dice y te manda además que ya no andes en tierra seca, porque es un tiempo de abundancia de mi río, te dice el Dios Todopoderoso. El aplauso y decirle, yo voy a entrar entonces. Aleluya, no voy a quedar en lo seco de mi vida. Aleluya. Y entonces comenzó el proceso. Para lograr lo mayor, hay que pasar por lo primero. Hay gente que queremos llegar de un salto, ¿no? Pero Dios es un Dios de escalinatas, de un paso a paso. Yo hace muchos años atrás tuve una visión y vi cómo Dios me iba llevando peldaño a peldaño, paso a paso. Para poder llegar, hermano, a todo lo que Dios tiene, hay que echar mano a esta vida eterna que hay en estas cosas. Y Ezequiel vio la visión, no se resistió al enviado por Dios y entró en las aguas. Y lo primero que se nos dice al caminar, y no poco, sino dice que ese varón que lo hizo pasar por las aguas, lo hizo caminar 1000 codos, multiplicada por 1000, 57 centímetros. Es un montón. Como que cuesta. Caminar en lo seco, capaz que parece más fácil. Caminar en la orillado del agua empieza a hacerse un poquito difícil. Muchas veces las cosas de Dios, pero vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la primera etapa, hermano, fue el agua hasta los tobillos. Es decir, lo primero que Dios, con el agua limpia, con el agua resplandeciente, con el agua salutífera, lo primero que hizo fue cubrir, limpiar y santificar los pies de Ezequiel. En un momento vemos a Jesús con sus discípulos tomando una toalla, en otros términos lo dice la palabra, tomando una palangana, en otros términos también lo dice eso en la Biblia, un librillo, puso agua, se ciñó la toalla, fue, ¿y qué hizo? Le limpió los pies. ¿Vos querés el río todo de Dios? Decirle al Señor, limpia mi andar, limpia mis pies. No le dijo el apóstol Pedro a Jesús, y le dijo Jesús, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántos dicen, Señor, como Pedro, no solamente los pies, sino la cabeza también? Pero el Señor lo que está diciéndote, ¿vos querés más? ¿Vos querés salir de las sequías, de la tierra árida? ¿Vos querés las profundidades de vida inigualables, incomparables, imposibles de describir? Primero, si querés tener parte conmigo, el agua a los tobillos. Que Dios limpie nuestro andar. Que el agua del Espíritu y el agua de Cristo, que es la palabra, cubre nuestros pies y nuestro andar sea de acuerdo al agua de Dios. Dale un aplauso con los pies cubiertos hasta los tobillos. Aleluya. Y si vas por ahí bien lo que sigue. Aleluya. Y dice que lo hizo pasar otros 1000 codos, y las aguas, versículo 4, fueron hasta las rodillas. Si primero Dios te limpia tu andar, Dios va a seguir con lo que sigue. Lo que sigue es el agua a las rodillas. Y Dios dice en su palabra, fortalecer las rodillas endebles. Te va a venir un tiempo, hermano, de fortalecimiento en la oración. Vas a sentir un vivo llamado y anhelo por orar, no la obligación de, no, la necesidad de decirle como yo y le decía al Señor, bueno, está bien, sí, ya tengo lo que necesito. Voy para el culto, me diste la palabra, pero yo quiero más de ti. Esas son rodillas en el agua de Dios. No oro porque no hay más remedio que orar. Oro porque es mi obligación. No. Cuando el agua de Dios te moja, no solo los pies, sino las rodillas. Aleluya. Lo que te hacía doblar tus rodillas no te lo va a hacer doblar más. ¿Entendés eso también?
lo que te hacía temblar la rodilla no te va a temblar más tampoco, porque el agua viva, limpia y resplandeciente va a estar calando hondo en tus rodillas también. Dale el aplauso y decirle eso bien, todos somos también, lo voy a caminar. Aleluya. Me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas y luego midió otros 1000 y hasta los lomos. Y me hace enseña, ¿no? ¿Cuánto me hablan por el tiempo, no? ¿Se acuerdan cuando oró aquel y dijo, detente solo en Gabaón? Y se detuvo. Le decimos al sol que se detenga. Y la verdad, hermano, que lo que viene ahora es tan importante. Dice que ahora las aguas llegaron hasta los lomos. Y eso tiene que ver, mira de dónde, ¿no? Desde las rodillas hasta los lomos. Hubo un ascenso importante de aguas de Dios, de jurisdicción de Dios en Ezequiel, de influencia de las aguas de Dios en Ezequiel, las aguas que salen del trono, de las rodillas hasta los lomos, hasta los hombros. Cuando eso es así y llega a niveles altos, vas a llegar espiritualmente hablando a ser una persona reproductivamente, espiritualmente hablando, sana y productiva para el reino de Dios. Desde Génesis se habla este concepto. Cuando se habla de los lomos, dice que de Abraham, de sus lomos, saldría una descendencia como las estrellas del cielo. Es improductivo, infructífero, aquel que tiene el agua a los tobillos o a las rodillas nada más. Dios quiere darte descendencia espiritual. Te he puesto para que lleves fruto, dicen. Dios quiere que haya hijos espirituales. Pero para eso tus lomos espirituales tienen que estar empapados de Dios, de la unción de Dios. También los lomos simbolizan fuerza. Dice que tal o cual siguió sus lomos para la batalla. La batalla es grande, hermano. ¿O no estamos viviendo días terribles muchas veces? En muchas ocasiones, muchos de nosotros. Pero cuando estamos en el río de Dios, tenemos los lomos fortalecidos. Y que venga lo que venga, pero acá tengo la fuerza y el poder y el amparo de Dios para aguantarlo. Y no para aguantar solamente, sino para vencer. Dale el aplauso y decirle que mi lomo también se fortalezca, en serio. Aleluya. Si de tus lomos, también se le dijo a algunos para la batalla, esta instancia, esta etapa de la persona que llega a estos niveles, esa es la persona a la cual Dios le puede delegar tareas difíciles. Ciñe tus lomos. Le mandó algunas ocasiones a decir Dios, algunos de los suyos, porque les daba ciertas tareas importantes. A Dios no se le sirve con la fuerza humana, sino con lomos ceñidos por sus fuerzas. Y entonces hasta los lomos llegó en esta instancia las aguas, pero no era todo eso, habían otros 1000 codos que caminar. Y entonces las aguas crecieron de tal manera, dice el versículo 5, que entonces ya no se podía pasar sino a nado. Ya no había dominio y control propio. Eran las corrientes del río de Dios del cual se está hablando, que tenía el control de este ser humano, de la humanidad de este ser humano Ezequiel. ¿Cuánto dice que toma el control de mi vida, Dios? Que sean muchas y tantas las aguas, que entonces puedas pasar a ver lo que termina diciendo este pasaje que pasó con Ezequiel, que pudo ver cosas, pudo ver abundancia, pudo ver fertilidad, porque dice que miró las riberas del río y eran todo árboles. ¿Cuántos quieren cambiar lo que están viendo sus ojos? ¿A cuántos ya se le han roto los ojos, no? Por lo que están viendo. Pero de repente le dijo el enviado de Dios a Ezequiel, versículo 6, me dijo, ¿has visto? Y él empezaría a ver ¿qué ahora? ¿Cautividad? ¿Lo que había visto hasta ahora? No. Empezaría a ver fertilidad, abundancia, multiplicación, árboles por todos lados. Y además, no solamente lo que le mandó ver y le preguntó si veía, sino el versículo 7, ahora la declaración propia de Ezequiel, el versículo 7 dijo, yo vi, y él vio eso, ¿no? En la ribera
muchísimos árboles, y me dijo, además le reveló que estas aguas que irían y descenderían a un desierto, Arabá, cuando entraran esas aguas aún en el desierto, entradas las aguas aún en el mar, serán aguas que sanarían. ¿Cuántos precisan sanidad? La pastillita no te entra, ni la medicación ni el tratamiento para sanar lo que solamente Dios te puede sanar. Las heridas del pasado, del presente. Y estas aguas son aguas salutíferas. Y donde entren estas aguas, aunque sea un mar de problema aquello, estas aguas van a sanar todo. ¿Cuánto dicen, Señor, sánalo todo? Que entre tu río y que lo sane todo, en el océano de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi realidad, de mi economía. Y dice y aclara y termino, versículo 9, y toda alma viviente. ¿Cuántos están vivos? ¿Hay un muerto acá? Estamos todos vivos, ¿no? Bueno, toda alma viviente que entrar en este río, dice, no, que nadar en este río. Que no se quede con el agua en los tobillos, ni las rodillas, ni los lomos, sino que nade. Toda alma viviente que entre en este río vivirá. Será tuyo. Vivirás. Vida abundante. Sí. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.